Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase sobre base teórica del currículo y sus componentes básicos del grupo uno. Entonces, afianzar también ciertos conceptos que muchas veces falta una revisión, falta una reconceptualización. Por ejemplo, el concepto educación, que vamos a trabajar en esta oportunidad, y otros términos también que, por ejemplo, los tipos de educación, los pilares de la educación, como para aproximarnos a lo que es el currículo o currículum también se le denomina. Entonces, esta primera parte hay un foro de presentación que también ustedes lo pueden completar, y una aproximación también a lo que, como es corto el tiempo que vamos a compartir. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a mi persona, entonces yo soy Roberto Machuca, tengo 46 años, hace un buen tiempo que trabajo en la Facultad de Filosofía, y desde el año anterior también me he integrado a esta labor de didáctica universitaria y el tema de la maestría. Entonces, una tarea importante que también significa llevar con mucha pasión el tema de la educación, siendo que ustedes son personas, si bien todavía no enseñan en la universidad, o si lo están haciendo, también el título de didáctico universitario les va a permitir afianzarse mucho más en lo que están haciendo, porque siempre es lo que nos preguntan, ¿verdad? Que cuando nos postulamos para enseñar la educación superior, si es que contamos con didáctica. Esa es la pregunta obligatoria que los dueños de instituciones nos hacen siempre, ¿verdad? Si tengo didáctica universitaria. Entonces, como primer aspecto, a mí me gustaría saber qué usted o qué connota cuando en una entrevista, cuando se le dice o se le pregunta a usted si tienen didáctica. ¿A qué se refiere el que pregunta cuando hace esa formulación? A ver, ¿qué? O dicen ustedes, estoy estudiando didáctica en la UNA, en filosofía. Entonces, ¿qué connota eso? ¿Qué significa que están estudiando didáctica? Didáctica en la educación superior, por supuesto, ¿verdad? Que queremos enseñar después de este curso. Ujú. Queremos enseñar, a la preparación para la enseñanza. Está muy bien. Fíjense, en principio uno cuando estudia una carrera, no desde el primer momento va a pensar lo que le gustaría enseñar en la educación superior o a qué le gustaría enseñar. Pero en el tiempo que hace sus observaciones, va tomando la idea de que la educación superior en cuanto a enseñanza puede ser una opción importante. Por esa razón también resulta un camino que nos permite muchas veces desarrollarnos como profesionales en el ámbito también de lo que hemos aprendido, justamente aprender a enseñar. Y porque la enseñanza es compartir, la enseñanza es demostrar lo que uno sabe, y los desafíos, lo que tenemos en la actualidad en la educación superior, es bastante importante. Por eso, no solamente conocimiento, sino actitud, carácter y todo lo que implica llevar esa comunicación sana con nuestro grupo, que va a ser también muy, vamos a decirle,
de manera muy esporádica, porque si enseñamos un curso, otro curso, así, van pasando, y la generación también que se viene, entonces nos compromete, nos interpela estar en las mejores condiciones también para poder compartir y ofrecer lo mejor que hemos desarrollado en nuestra formación y lo que vamos a seguir haciendo. Sabemos que para la educación no hay frontera, siempre hay un proceso, siempre hay un algo más que hacer, un algo más que estudiar. Entonces nuestra asignatura, 4 clases en total, los días son lunes y martes, solamente que en esta ocasión lo estamos haciendo martes. Es probable que sea lunes las 3 siguientes, que también vamos a ver un horario que estaría entre 18:30 y 19 horas, que también vamos a ver con la delegada cuál sería el lapso que vamos a tener mayor cantidad de público, ¿verdad? Que también es importante. En cuanto a la asistencia, ustedes pueden marcar porque las clases son grabadas, entonces sin necesidad de poner su nombre, poner por ejemplo la palabra presente, ya queda registrado dentro. Y el otro sistema también que tengo es que en la pantalla se puede observar quiénes están. No es determinante el tema de la presencia, pero es importante como un tema referencial saber lo que estaba esa persona en clase, en la medida también que avanzamos en nuestra comunicación. Cada unidad tendrá una tarea. De la tarea 1 al 3 vamos a tomar como proceso. Las tareas son cuestionarios que se va a basar en los documentos, que por cierto breve vamos a usar en cada clase, 20 puntos. Entonces en total el proceso va a ser 60 puntos, que ustedes saben que por el sistema de evaluación, entonces eso representaría el 40%. Y un examen de cierre que vamos a partir del contenido de la clase 4, lo que significa que ya no vamos a tocar la unidad 1 al 3 en el examen final. Solamente ya la unidad 4 y 20 puntos nuevamente, pero el valor en la ponderada tiene un 60%. O sea que con eso totalizamos el 100% que precisamos para nuestra calificación. O sea que son temas muy puntuales. En esta ocasión nosotros vamos a hacer una aproximación al currículum. Así como le había indicado, vamos a trabajar sobre el concepto educación. Vamos a trabajar tipos de educación y los pilares de la educación también, que estoy seguro que ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, como una situación de diagnóstico, una especie de prelectura, vamos a llamarle, si ustedes me pueden decir, y vayamos también al documento. Su concepto de educación antes de entrar en el documento, que yo le había dicho la idea de que a mí me gustaría reconceptualizar los términos, así como la palabra educación, porque usamos bastante, ¿verdad? Decimos es educado, decimos que la educación es importante, decimos que sin la educación no podemos progresar. Entonces, en alguna situación tenemos que detenernos y preguntarnos qué significa educación. Usamos como un criterio de progreso, un país educado, no educado, una persona educada, no educada, una familia educada, no educada. Entonces, sabemos la diferencia que hay entre lo no y lo educado. Entonces, ¿quién quiere ensayar una respuesta en cuanto al concepto educación
qué puede significar. ¿Qué es la educación para uno de ustedes? En realidad no vamos a poder hablar todo, pero un concepto que ustedes tengan. ¿Qué es la educación? Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo, yo creo que la educación sería, digamos, fomentar la capacidad intelectual del otro. La educación es como una cadena. Todo lo que uno ha aprendido es lo que comparte con los demás. Sería una pincelada, no una definición, digamos, técnica, sino más bien de cómo realmente yo lo veo. ¿Verdad? Claro, es muy importante porque nosotros a partir de lo que interpretamos también actuamos. O sea, si uno no entiende, no interpreta, no comprende, entonces es muy difícil de llevar a cabo acciones en nombre en este caso, en nombre de la educación. Hay niveles de complejidad que tenemos que aplicar nosotros. El hecho de entender, comprender, interpretar, por ejemplo. Y dentro de la taxonomía de Bloom, pues, que ustedes conocerán también, justamente nos presenta esos niveles de complejidad. O sea que de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Por ejemplo, de analizar, sintetizar, son términos que nosotros tenemos que estar acostumbrados en su utilización en diferentes situaciones. Y esos mismos términos que le había expresado, el hecho de entender, comprender, interpretar, no son sinónimos totales, se puede usar así como complemento. Y hoy día es muy importante el hecho de la enseñanza, eh, que se basa en la reconceptualización para que el estudiante también pueda entender de qué se está hablando. Entonces, cuando yo construyo mi propio concepto, mi propia definición, entonces quiere decir que he aprendido. Y más todavía cuando tengo la capacidad para explicar, entonces voy a decir, bueno, el estudiante entendió, comprendió, interpretó, porque también puede aportar de su parte cuestiones muy significativas que tiene que ver justamente con la educación. ¿Alguien más quiere decir qué es educación? ¿Cuál es su definición, su concepto? Y también pueden ir mirando los otros para responder, para ir preparando la mente, ¿verdad? Pilares de la educación y niveles educativos en el Paraguay también, para ir compartiendo. Sería también, profesor, facilitar esas capacidades, Sí, indicándoles, mostrándoles cómo pueden ir desarrollando esas capacidades. claro. Hay conceptos también, así como competencia, capacidades, indicadores, los criterios, crédito, lo que hoy día se usa mucho en la parte de acreditación, porque es también muchas veces nosotros nos orientamos hacia cierta carrera, lo que nos dicen que está acreditada. Y, Así mismo. incluso hay confusiones así entre la palabra habilitación y acreditación también, que ustedes lo estudiarán exclusivamente dentro de una asignatura. Educación, el arte de enseñar a aprender, gracias Olga, también tiene que ver con la educación. Entonces el desafío es bastante complejo hoy día, y más todavía en la educación superior. Esto requiere de mucha dedicación, de mucha renuncia, de prioridades, porque si uno tiene poco tiempo, por ejemplo, entonces eh, en las prioridades se tiene que notar que realmente esa persona está orientada hacia la labor que eligió.
Con eso no decimos que uno no tiene que divertirse, por ejemplo, pero dentro del espacio que tiene o el tiempo que dispone, tiene que saber dimensionarlo a qué yo me tengo que dedicar o en qué me faltaría dar más ajustes, en qué soy débil. Entonces también voy a ir fortaleciendo eso como para corresponder las exigencias de los estudiantes en el momento que también pueda aplicar mi enseñanza. Porque nosotros somos lo que vamos a construir las opiniones de los sujetos en proceso de formación. Más todavía cuando está en primer curso, segundo curso. Y si uno se especializa más también, igual la labor nuestra siempre va a ser importante. En cuanto a pilares de educación, ¿le parece familiar el concepto pilares? ¿Cuáles son los pilares de la educación que ustedes conocen? ¿En qué contexto han escuchado hablar de eso? De hecho, que vamos a ir revisando también en qué consiste eso. Y en cuanto a niveles educativos en el Paraguay, ¿cuáles son los niveles? ¿Cómo se denominan? Que también es importante. Esto que están haciendo ustedes, pues, ¿cómo se llama? ¿En qué nivel estamos? ¿Y por qué también le voy a preguntar? O sea que, por ejemplo, ustedes me dicen, estoy haciendo didáctica universitaria. ¿Y eso en qué nivel está? A ver, Cintia, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el nivel de educación terciaria, sería más o menos. Porque tengo entendido que era inicial, está secundaria, escolar básica, ¿verdad? Y luego está la terciaria. Ujú. Si vamos a hablar de la nomenclatura que usa la educación paraguaya hoy, por ejemplo, vamos a Ajá. hablar de educación inicial, educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclo, la educación media, primero al tercer curso y la educación superior. Ustedes están en la educación superior y en este mismo momento, por ejemplo, didáctica universitaria es un posgrado. ¿Por qué un posgrado? Porque el requisito es la licenciatura. Si ustedes no tienen licenciatura no van a poder seguir posgrado o en ese caso didáctica superior universitaria. Entonces estamos en educación superior. La educación superior se vuelve a dividir en universitaria y no universitaria. Y lo que otorga el título de grado lo es universitaria. Y también están lo que se llaman no universitaria, así de pregrado, por ejemplo. Pregrado sería formación docente, tecnicatura, que también son importantes en su contexto. Las tecnicaturas en evaluación, en gestión y otros campos del saber que siempre también son muy significativos. Y los pilares vamos a ver en el documento también en qué consisten. Eh, Tenemos acá para reflexionar justamente lo que estamos haciendo. Define educación, lo hemos hecho. Justifica la importancia de la educación. Nosotros sabemos que la educación es importante, muchas veces no podemos expresar con claridad, pero sabemos su valor. Los tipos de educación, que vamos a ver también. Pilares educativos establecidos por la UNESCO, que en principio eran 4, después se sumó 1. Lo mismo también acá en Paraguay. Había 4, se sumó 1. Entonces se puede hablar de 5 pilares de la educación. Y los niveles educativos que me acaban de decir también en qué consisten. Uno de estos puntos, por ejemplo, si quieren opinar antes de entrar en los documentos, también lo podemos hacer. Lo que todavía no me dijeron los pilares de la educación expresados por la UNESCO. ¿Alguien tiene alguna idea?
Buenas noches, profe. Los pilares de la Sí, educación serían aprender a ser, sí. aprender a ser, aprender a... Hasta ahí me quedé, profe. Había Ah, 5 pues está pilares. bien, está bien. Esa es la idea entonces inicial. El hecho del compromiso que tenemos nosotros en nuestra labor, esa conciencia de ser docente, es importantísimo y más todavía, como le había dicho, en realidad en todos los niveles, pero en la educación superior es como que uno se expone más frente al otro, porque la demostración también está más a la vista. Entonces, tenemos que prepararnos, eso es importante, creo que todos tenemos la posibilidad de hacer el mejor papel frente a cada grupo. Hay muchas oportunidades, eh, entonces eso hay que darle una respuesta muy positiva en cuanto a lo que significa nuestra preparación y nuestra dedicación. Y eso también podemos agregarle, como decía Hegel, el tema de la pasión, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer lo que no me apasiona. Necesariamente me tengo que apasionar por lo que hago, entonces el agregado ya de la investigación, el agregado de la dedicación, lo voy a poner, pero si tengo esa característica de que me gusta lo que hago, entonces es fundamental. Acá tenemos los enlaces, que también yo voy a usar algunos. En la parte final de esta presentación. En realidad este no tiene mucho que ver, pero a partir de estos enlaces sí se puede aplicar. Entonces, primeramente vamos a este documento que también el primer enlace, el concepto de educación. En este documento hay muchas definiciones que se han clasificado también según lo que se pueda considerar la cuestión geográfica, la cuestión de época y quién lo dijo, la forma también que se ha hecho la traducción. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Nos contrapone acá los términos del tema de placer y dolor, porque la educación no es, o sea que también depende mucho del autor y en qué momento lo pueda interpretar, en qué consiste. No es para todos, vamos a decirle, y la parte académica al menos. Porque la parte de domesticación, la parte de instrucción, la formación del carácter, también como decían los griegos, son un poco diferentes a lo que hoy día nosotros necesitamos hacer como para estar en condiciones de estar enfrente al otro otra vez y brindar eh, esa información o esa formación en caso de que así lo requiera el otro sujeto. Bell nos dice, educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. Porque muchas cosas se puede decir, muchas cosas podemos transmitir de todo lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque eso es la réplica de lo positivo, la réplica de lo que signifique esa forma continua del sujeto en pos también de buscar mejores horizontes. Por ejemplo, Dante nos dice, el objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad, que también muchas veces se va a notar la formación que tiene la persona. La palabra eternidad no es un concepto eh, de la herejía, por ejemplo, sino es un concepto que una persona que ha tenido esa formación orientada hacia la religión lo puede usar. Pero podemos cambiar por el tiempo, ¿verdad? Por un tiempo indefinido, porque la educación sí no es que uno se muere y se va con él o con ella su educación, sino deja huellas. Y esas huellas entonces se transmiten de generación en generación, de siglo a siglo, milenio a milenio, que
así como seguimos repitiendo lo que dijo Platón, por ejemplo. Entonces, hace más de 2000 años ha dejado su texto, pero nosotros podemos todavía expresar lo que, y no solamente él, sino muchas personas. Entonces, escribir un libro entonces, sería un legado muy, muy importante. Después tenemos Durkheim, que ejemplo, la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Que tiene otro enfoque, otra manera de entender también la educación. García Oz nos dice que la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. ¿Por qué? Porque también el ser humano es educable, por eso dentro de la condición de la potencialidad, pues lo tenemos entonces el hecho que somos educables. O sea, podemos ser educados. Porque un ser que no es educable tampoco va a poder recibir la educación. Si éramos solamente domesticables, entonces solamente podemos ser domesticados. Pero la potencialidad nos da justamente el hecho de que somos educables y por eso, o por esa razón, sí podemos alcanzar ese nivel tan importante que es la educación. Herbert, la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. A ver, ¿qué es lo que ustedes pueden entender a partir de lo que dice Herbert? La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. ¿Qué me pueden decir sobre este? O más abajo, si ven también otra definición, podemos opinar un poquito. ¿En qué sentido construir, edificar y dar la forma necesaria? Es un grupo medio tímido, me parece, el grupo 1. Kant, la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Y varias definiciones tenemos que si vamos a analizar todas va a ser una situación bastante difícil, ¿verdad? Pero ustedes en su momento libre también lo pueden desarrollar. También como la educación como perfeccionamiento. Es otra situación que nos puede comprometer. La intencionalidad, no tiene que haber sí o sí una intención para que nosotros podamos también ser educados. Y lo específicamente humano. Específicamente humano por la razón que les había dicho, que nosotros potencialmente entonces somos educables, por eso tenemos esa posibilidad. A ver, Mariana Vera, adelante. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Buenas noches, todo bien. En un primer momento, usted preguntó qué es educación, ¿verdad? Sí. Y la verdad que educar es un poco trabajar, ¿verdad? La intelectualidad de los alumnos, pero no quedarse solamente en eso, sino también inculcar valores, ¿verdad? Que hoy hace tanta falta, ¿verdad? Enseñar a nuestros alumnos, ¿verdad? Educar no solo significa tener las mejores calificaciones, ¿verdad? Sino es un poco dar y recibir una educación, ¿verdad? Con principios y valores, incluso eso se tendría que traer de la casa a la escuela, ¿verdad? Trabajar el comportamiento, ¿verdad? La conducta del niño desde pequeño. Y hoy pareciera ser que también los padres se olvidan, ¿verdad? De trabajar los valores desde la casa, ¿verdad? Entonces, podemos decir también, ¿verdad? Que trabaja, incluso mirar lo que dicen los pilares de la educación. Los pilares de la educación hablan un poco
del conocer, lo cognitivo, lo conceptual. Y también habla, ¿verdad?, del hacer. Y también nos habla un poco del ser, el conocer y el aprender a emprender, ¿verdad? Esos son los pilares más importantes, ¿verdad?, dentro de lo que es la educación. Usted nos habló de que había 4 pilares en la UNESCO y que tenemos también uno más que se había puesto en Paraguay, y es el emprender, ¿verdad? Sí, Entonces lo más importante sería educar a los niños desde el diálogo y el respeto, ¿verdad? La libertad, un poco la obligación, como sujeto, ¿verdad? Como familia, ¿verdad? Fomentar mucho la lectura, enseñarle cosas para la vida. No estereotipar inclusive a nuestros alumnos hoy, ¿verdad? Respetar, hagamos que los alumnos respeten el medio ambiente, ¿verdad? Inculcar más la educación en valores, porque muchas veces podemos conocer muchísimo cognitivamente, ¿verdad? Pero altitudinalmente no demostramos que conocemos. Entonces, yo creo que la persona educada es aquella persona que conoce y que actúa en base a su educación, ¿verdad? Porque vemos muchas personas que de repente ocupan espacios muy importantes de poder, pero la actitud que lleva, ¿verdad?, no pareciera ser de una persona entendida, ¿verdad? O sea, que no practican los valores, ¿verdad? El diálogo, la empatía, muy incoherentemente a lo que debe ser una persona educada, ¿verdad? Entonces, muchas veces allí tenemos un poco la educación, ¿verdad? Y un poco también relacionar con los pilares de la educación. En la práctica conocemos si esa persona realmente es una persona educada, que ha aprendido, ¿verdad? Que si tiene una formación integral, ¿verdad? Si está preparado, ¿verdad? O preparada en su integralidad, ¿verdad, profe? Eso es esa es un poco mi pensamiento, ¿verdad? Y en cuanto, la otra pregunta era, ¿verdad?, los tipos de educación también usted estuvo preguntando, ¿verdad? sí, Y de hecho que tenemos la educación formal, aquella que de repente se basa en la estructura, ¿verdad?, de la educación paraguaya. Está allí también, podemos hablar de los fines de la educación, que es lo que pretende la educación paraguaya, ¿verdad? ¿Cuáles son sus fines, sus objetivos, ¿verdad? Y uno de los objetivos, uno de los fines que siempre a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que tanto hombres y mujeres aprendan igualmente, ¿verdad? Pero allí otra vez está un factor importante que va otra vez hacia los valores, que la persona se conozca a sí mismo para poder relacionarse primero consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Está todo así, pareciera ser relacionado, ¿verdad? Entonces a eso nomás me voy. Muchas veces vemos a personas que ocupan espacios muy importantes, pero su actitud deja mucho que desear, ¿verdad? Cognitivamente puede recibirse en Harvard, no sé en dónde, pero su actitud no demuestra la educación que tiene. así Eso no es, sí, quería manifestar, pero está muy bien. Y esa palabra, eh, formación integral, ¿no? La integridad justamente nos conduce a hacer lo correcto. sí, así Entonces mismo, la educación nos tiene que orientar a hacer lo correcto. sí, Esa tiene que ser su finalidad. En ningún sentido nosotros vamos a usar el concepto de educación cuando vamos a referirnos a una cuestión incorrecta. sí, El- así es, y lo correcto nos permite también socializar, nos permite compartir,
nos permite ofrecer lo mejor de nosotros, que también eso implica muchas veces mucho sacrificio, mucha entrega, mucha dedicación, pero no solamente diciendo se puede educar, sino con los ejemplos. Sí, Y más se mostrando, puede ¿verdad? enseñar con los ejemplos que con otra cosa, ¿verdad? Así es, profe. Porque Yo estoy no... del grupo 1, no sabía que, viste que entré un poco más tarde y no sabía la consigna. Ajá, Por eso cuando usted dijo grupo 1, pero ese es mi grupo, dije, ¿verdad? sí, está bien. Está. Entonces Pero, vamos a hablar también de lo que venimos ya consultando, el tipo de educación en este caso. Acá hay una definición más de educación, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Medio que toca un poco lo que son los pilares de también la educación, porque es un gran desafío juntar los cuatro componentes más uno o más dos, que también la misma UNESCO ha desarrollado un poco más, ha ampliado más el desafío. Entonces siempre estamos en constante crecimiento, constante observación. En cuanto a a los tipos de educación, vamos encontrando esa educación formal, no formal, informal. Y acá tenemos la educación formal, es la estructura que le había citado, en nuestro país al menos, educación inicial, educación escolar básica, educación media y la educación superior. Entonces, la propuesta por el gobierno nacional, y en realidad no tiene que cortarse porque termina un periodo de gobierno, sino debe continuar. Los proyectos de educación tienen que ser así a largo plazo. Nosotros hemos tenido el tema de la reforma educativa, el plan 2024, tenemos el plan 2030, hoy se habla del 2040. ¿Por qué? Porque la educación necesariamente tiene que tener un proceso bastante largo, porque también requiere de una evaluación. O sea que el producto se tiene que notarlo y que ese producto responda a lo que también manifestó la compañera en cuanto a los fines. O sea, qué tipo de personas se tienen que formar, por ejemplo, en Paraguay de acuerdo a lo que realmente se necesita. Y no se forma para ayer, no se forma para mañana, se forma para el futuro. Entonces tenemos que tener también una lectura de qué puede necesitar el Paraguay de aquí a 15, 20 años, y de acuerdo a eso también nos vamos formando. Nosotros somos los que estamos en el presente enseñando, estudiando y al mismo tiempo también diseñando el modelo que el Paraguay necesitaría de aquí a 5, 10, 15 años o un poco más también. Esa es la tarea que nos queda por realizar en forma diaria. En cuanto a ejemplos, tenemos el tema del aula, la calificación, certificación escolar, los títulos universitarios, por ejemplo, y todo lo que está planificado a nivel gobierno, vamos a llamarle, porque en nuestro caso el Ministerio de Educación y Ciencia, por ejemplo, es la encargada principal de brindar este tipo de educación que es la formal. Está estructurada jerárquicamente, como el ejemplo que hemos dicho. Está planeado y deliberado. Las tarifas programadas se pagan con regularidad en caso de que sea así. En nuestro caso, hay, por ejemplo, público-privado. En la parte pública no se habla de costo, y más en los últimos tiempos también que se ha liberado un poco. Y otras características que también hay ventajas, por ejemplo, proceso de aprendizaje estructurado y sistemático, fácil acceso a trabajos, conduce a un certificado reconocido formalmente, y justamente esa es la garantía que nos tiene que brindar la educación formal. Las desventajas puede ser, a veces los estudiantes brillantes se aburren debido a la larga espera hasta que expire la sesión académica para pasar a la siguiente etapa, porque se atiende más a lo que necesitan y necesitan hacia la dificultad que pueda presentar,
y no se atiende al que está más preparado para avanzar. Entonces también una situación que tenemos en deuda y se nos aburren los estudiantes que son muy preparados, muy buenos, porque no hay planes así para prestarle atención a estos estudiantes que sí son más preparados o más aventajados, vamos a decirle, en cuanto a la capacidad de comprensión o de más lectura, que también es importante saber ayudar y diseñar un programa que permita prestar ese tipo de atención en todos los casos. Después, en la educación informal, esto puede consistir en que un padre le enseña a su hijo a preparar una comida o montar en bicicleta. Esto no está programado, no está planificado, pero también significa que se puede aprender y mucho en cuanto a eh, modelos de preparación que tenga también la familia, o modelos de persona que esté cerca de mí. Justamente acá está, no tiene un plan de estudio definido en cuanto a su característica. No está planificado de antemano y no tiene calendario. Puede obtener de cualquier fuente como medios, experiencia de vida, amigos, familiares. Algunas ventajas. Puede ser, utiliza una variedad de técnicas sin lapso de tiempo específico, o sea, sin lapso nomás. Desventaja también puede tener falta de confianza en el alumno, ausencia de disciplina, actitud y buenos hábitos. ¿Por qué? Porque no hay un modelo que pueda orientar este proceso, sino simplemente así la vida cotidiana puede salir situaciones que pueda ser útil al niño, pero no hay forma de planificar, no hay forma de evaluar. Y esta es la educación no formal, que incluye la educación básica de adultos, de la alfabetización de adultos o la preparación para la equivalencia escolar. Esto, si bien no forma directamente con el plan de educación que se tiene en un país, también puede ser un complemento importante en la medida también para poder ayudar, por ejemplo, a un sujeto que no ha podido completar su estudio en hacer ya cuando cumplió la mayoría de edad, por ejemplo. Entonces, en menos tiempo, en un horario flexible, lo puede también realizar. Por ejemplo, curso de educación de adultos basado en la comunidad. Las características, esto sí se planifica y lleva al cabo al margen del sistema escolar, no como el informal, que no tiene planificación. Con eso no decimos que no es importante, que también puede ser muy importante. La educación no formal no tiene límite de edad, implica el aprendizaje de habilidades profesionales. Las ventajas: formación practicada y profesional, flexibilidad en edad, currículo y horario. No es necesario realizar exámenes periódicos, es diferente. Que también puede tener diploma, certificado. Y la desventaja: la asistencia del participante es inestable. Generalmente son personas que trabajan, tienen poco tiempo o ya tienen otro tipo de compromiso. Entonces, esa relación entre el que enseña y el estudiante puede ser más escasa, sin profesores profesionales y capacitados justamente por el tema del tiempo. Entonces, todo esto tiene que ver con los tres tipos de educación que presentamos: la educación formal, informal y la no formal. La no formal, como la formal, entonces se planifica. La que no se planifica es la educación informal, que podemos aprender en cualquier lugar y también dependiendo de necesidades que pueda tener una persona o una familia. Eso en cuanto a tipos de educación. Y entramos en lo que son los pilares de la educación. Acá anuncia que son 5 pilares de la educación según la UNESCO, que ya se había dicho también, y algunas definiciones. ¿De dónde sale de dónde salen estos 5 pilares o 4 pilares o pilares simplemente de educación? De un documento que se llama La educación en sí era un tesoro,
escrito por un francés, Jacques Delors, que nos dice que la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y al mismo tiempo la brújula para poder navegar en él. O sea que la educación es una herramienta que nos puede ayudar a conquistar los grandes planes que tenemos así en nuestra vida y no solamente ayuda al sujeto de manera particular, sino cuando yo soy educado, eso también repercute en el beneficio social, en el beneficio cultural, beneficio a nivel nacional. Por eso que la educación, si la tenemos todos, es una manera de generar el grado de confianza, porque mediante la educación nosotros alcanzamos el nivel del capital social y entonces eso genera confianza entre todos los miembros de una sociedad. Por ejemplo, si todos fuésemos educados, tendríamos menos cárceles, tendríamos menos capacitaciones en cuanto al hecho de hacer entender al otro que los valores son importantes. Entonces, porque cada uno de manera individual, que después se vuelve colectiva, entonces va a comprender que la educación es importante. Y por lo tanto va a sobrellevar, va a encaminar también todo lo que sigue las personas que están cerca uno de otro. Y los pilares propuestos por la UNESCO, aprender a conocer, lo que muchas veces también a nosotros nos hace entender que en esto consiste realmente la educación, que mucho que sabe, decimos, la parte cognitiva, como también nos decía Mariana, pero hay algo más en todo esto. Por eso se ponen los pilares. Primero, aprender a conocer, que tiene sus pasos. Aprender a hacer, si yo lo tengo la capacidad en cuanto al conocer también, eso me va a permitir hacer. Fíjense con H, después está el aprender a vivir juntos, que es una tarea muy difícil, porque ahí entran otro tipo de valores nuevamente para poder convivir. No es sencillo convivir, porque si yo voy a considerar solamente mi manera de ser y no considero la manera de ser del otro, entonces va a ser una tarea muy, muy complicada. Por ejemplo, es interdisciplinaria, construye capacidad civil para la toma de decisiones. Y si la toma de decisión implica que yo pienso en el otro, que el otro me importa, entonces por ahí va el tema de la educación. Por esa razón que el hecho de aprender a convivir, aprender a vivir juntos, representa un desafío demasiado importante, porque me tiene que importar el bienestar del otro, me tiene que importar el otro, cómo se va a construir. Y si a mí me importa el otro, entonces me tiene que importar mi vida misma, porque si yo me construyo como tiene que ser, entonces también eso a la larga le va a servir al otro. Como ejemplo, como modelo, como cooperación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de transformarnos, autotransformarnos, no porque yo quiero ser mejor que yo mismo, sino quiero servir al otro. Entonces es el propósito de la educación. Y ahí logramos lo que se llama aprender a ser. El hecho de ser personas, ser persona, pues, en el campo social va a significar, cuando a mí me interesa el bienestar de los demás, ser mediante, con y para los demás. Eso significa ser persona, pues, en sociología. Y entonces, si a mí no me interesa el bien del otro, yo me tengo que preguntarme cuál es mi propósito. O sea, ¿para qué yo voy a estudiar didáctica en educación superior si a mí no me interesa el bienestar del otro? Yo tengo entendido que
a usted le interesa el bienestar de los demás, por eso se están formando. Porque nadie se forma para sí mismo solamente. Nos formamos para el otro, para que yo pueda dar lo mejor de mí al otro que tiene la posibilidad de estar en mi clase. Entonces, es el criterio de respeto que tenemos que tener cuando somos docentes. Yo por respeto a mis estudiantes me tengo que preparar. Entonces, esa actitud de respeto, esa conciencia de respeto, entonces es lo que nos va a llevar a investigar, a utilizar nuestro tiempo cuando hay poco, al menos en la lectura, en la investigación, porque yo me debo al grupo con quien voy a compartir. Y la UNESCO también agregó esto, aprender a transformarse uno mismo y la sociedad. Entonces el hecho de que uno se transforma, eso le va a permitir transformar también su entorno. O por lo menos 1 o 2 de 1000 nos mira lo que estamos haciendo, no con la intención de hacer propaganda, sino simplemente con la intención de hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, eso se propaga. Si bien no todos estamos en condiciones de ver lo positivo que hace el otro, debemos intentar, que eso es demasiado significativo y representa la naturaleza de la educación. O sea que si la educación no se va a orientar hacia los propósitos positivos, entonces no debe llamarse educación. Entonces esa es la reflexión que yo quiero dejar, o que quiero compartir con ustedes en esta primera clase. Tratar de reconceptualizar la educación, tratar de construir nuestro horizonte hacia lo que estamos buscando como agente que también, si lo está dando o quiere mejorar su condición como docente, en el hecho de compartir con los demás, aplicando estos pilares de la educación que estamos también estudiando. El conocer, el ser, el vivir juntos. Y acá lo que faltaba, lo que la educación paraguaya también ha agregado, que es el hecho de emprender, que va mucho con el tema de transformarse. Porque si yo tengo la capacidad para emprender, entonces también es como estoy transformando en forma diaria. Bien, si tienen alguna reflexión, alguna consulta que compartir, entonces podemos también aprovechar este espacio. O alguna consulta que tengan sobre, no precisamente por la clase, sino también alguna orientación que no escucharon bien, por ejemplo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Con el tema de educación no formal, nosotros tenemos las penitenciarías, tanto de mujeres como de los jóvenes. Es educador de adultos. Sí, Tenemos compañeros enseñando adentro y la tarea es súper difícil y así como usted dice, tenemos que poner de nuestra parte y pensar también, es mitad capacitarnos nosotros y dar lo que podemos para... La meta tiene que ser, así como usted dice, prepararnos nosotros, pero es para beneficiar a otros. así mismo. Tenemos compañeros adentro que ahora lograron su tema de insalubridad porque es tremendo estar ahí, no aguantan mucho tiempo. Ujú. Enseñan unos 4 o 5 años y piden traslado y así se va reemplazando docente, unos 400, 500 por ahí tenemos adentro. Sí, El Ministerio de Educación, sí. qué bueno. Lo importante es que Con, uno deja huella, con ¿verdad? hijos en brazos, chicas, nosotros llegamos a entrar y con chicos en brazos sentadas las chicas que están detenidas, ¿verdad? Por HV motivo y están en clase, son Ujú. lugares muy feitos ahí, la parte de la penitenciaría de mujeres allá en el centro, y están con hijos en brazos tratando de hacer la básica y la media, que Sí, es la de permanente, que es la que es fuera de edad y todo eso. sí. Porque Sí, la educación siempre genera esperanza. importantísimo, Sí, sí. uno se encuentra en una condición y cuando dice estoy estudiando, eso connota que la persona quiere mejorar. Quiere mejorar. Sí, Sí. así entendemos. Y es demasiado Gracias, importante. profe.
demasiado importante la labor del empeño que hace la persona cuando se dedica en pos del bienestar del otro. Es demasiado significativo eso. Y es la labor que nos espera, ¿verdad? Que para eso estamos preparándonos, para mejorar cada día también y ofrecer mejores horizontes a lo que eventualmente sea nuestro público de turno en una clase. Entonces, ofrecer lo mejor es lo más significativo. Y así como le ha dicho, eso tiene que ser un principio de respeto cuando somos docentes. Prepararme bien para mi clase. Y tiene muchas funciones, tiene muchas aristas el hecho de prepararnos bien para una clase. Así que hay que estar motivado en forma permanente. Y en nuestro caso, entonces, vamos a reencontrarnos en la siguiente semana para continuar también con base teórica del currículum y sus componentes básicos. ¿Está bien? No sé Sí, si profe. sí, alguna consulta más si tienen. Veo que la tarea es un cuestionario, profe, está Sí, para completar. tienen tiempo hasta el 16, 4 días. Entonces elegirán el momento para... No le doy, en realidad la clase, marcan, en nuestro caso, lunes y martes. Pero nosotros vamos a usar los lunes para nuestra clase y martes vamos a usar para completar la tarea. Pero vamos a alargar un poco más siempre porque hay documentos que usted tiene que revisar antes de hacer su compromiso. Por esa razón va a ser 4 días, a veces 5 días, dependiendo también de la extensión que tenga el documento. Genial, profe, gracias. En este caso tienen tiempo hasta el 16, hasta última hora de la noche, también considerando la diversidad de ocupaciones que hay, entonces para facilitarle a ustedes el cumplimiento del compromiso. Profe, ¿qué pasa si es que hay personas que no entregan el 16 su tarea? Y tenemos que haber delegada hasta acá. Sí, yo soy, porque Sí. generalmente suele haber esos inconvenientes, entonces por eso ya consulto. Ujú. O sea, la primera opción es que tratemos de completar en el tiempo establecido. Si por algún motivo no podamos, entonces la señorita Noemí va a recepcionar esos casos y me hará saber para que se pueda crear la extensión en una sola ocasión, ¿verdad? Una lista de, vamos a suponer que 5 o 6 no han podido hacer, entonces, por ejemplo, sábado se le va a habilitar de nuevo por única vez para que pueda cumplir con su proceso. Súper, gracias, profe. O sea que los inconvenientes están para ser resueltos. Eso. Pero como le digo, la primera opción siempre tenemos que tratar de cumplir en el tiempo establecido. Y si hay factores que impiden realmente cumplir con eso, entonces vamos a comprender, vamos a entender y vamos a acompañar también para que ustedes puedan completar lo que les falta. Está bien. Y cualquier duda, entonces van a comunicarse con Noemí, ella me va a pasar la información y yo le respondo sin problema. Muchas gracias, profe. Entonces, profe, los vencimientos de la tarea casi siempre va a ser viernes. Como es 16, es viernes. 16, en este caso sí, viernes. En este caso la extensión es mínima del documento. Son 3 y hay uno más en la plataforma que ustedes también pueden, en caso que no encuentren la respuesta. Bueno. Libros abiertos son todos. Sí. O sea, yo no le voy a poder decir no copien porque en realidad está diseñado para mirar y ver. A veces las dificultades son mínimas, pero requiere de una revisión. Yo creo, profe, si se puede de entrada tiene que ser hasta sábado fijo, porque la mayoría corremos toda la semana y sábado nos sentamos
a la noche hacer todo lo que hay, todas las tareas. Entonces nos pasábamos pidiendo que se abra hasta sábado. Y está bien, se puede considerar eso. Ah, cierto, porque Sí. hoy es martes ya, se podía... Sí, yo mañana rendíme en una escuela judicial mañana pasado y una cosa de loco ya medio viernes seguro que le vamos a fallar, después vamos a estar pidiendo sábado y generalmente cuando nos dan todo sábado le tenemos listo, le amanece domingo la tarea. Sí, Sí, así, profe. Sí, podemos consensuar sin problema, eso no, un día más, qué problema va a haber. sí, por favor, profe. Sí, no hay problema, vamos a ampliar. Está bien, entonces nos reencontramos. Yo le voy a confirmar el horario a Noemí, el horario del lunes, porque vamos a tener clase el lunes, para que desde el martes ustedes puedan tener la posibilidad de empezar a leer sus documentos. Muchísimas gracias, profe. Dale, profe, Sí, muchas gracias a gracias. ustedes y que tengan buenas noches y nos reencontramos entonces la siguiente semana. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Muchas Gracias, profe. gracias.